La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están acá en este momento y también a los que nos están sintonizando a través de los diferentes medios de difusión, y también a los hermanos y hermanas de la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, versos desde el 1 hasta el 20, y vamos a ir leyendo poco a poco, progresivamente, este pasaje de la palabra del Señor en Hechos capítulo 4. Y dice la palabra del Señor así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Oremos por un momento. Padre Celestial, en este momento queremos rogar tu dirección, que hables a nuestro corazón y que hables a todo aquel que va a escuchar este mensaje a través de los diferentes medios de comunicación. Padre Celestial, sea tu nombre bendito, enaltecido, glorificado, y el alma que se encuentra en pecado, liberada y traída a tu redil por la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia sea edificada a través de la predicación de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el contexto de este pasaje se encuentra Pedro y Juan, iban entrando al templo, y estaba un hombre que estaba lisiado de nacimiento, no podía caminar, y rogando una limosna, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y este hombre comenzó a caminar, a brincar, a saltar, y no solamente eso, sino que comenzó a publicar de manera abierta y sin temor lo que Dios había hecho en su vida. Comenzó a declarar todas las maravillas de Dios y a anunciar al pueblo que en el nombre de Jesucristo él había recibido la sanidad y la liberación. También se encuentra Pedro y Juan en medio de esta situación, este hecho público y notorio en Jerusalén, y dice pues el verso 1 del capítulo 4 de Hechos que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y también los saduceos, una secta, eran radicales de los judíos. Ellos estaban cumpliendo la gran comisión, de eso no hay ninguna duda, y lo vemos acá. Dice el texto bíblico que ellos, es decir, los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban hablando al pueblo. ¿Qué estaban hablando? Hablando acerca de Dios, acerca de las maravillas de Dios. Y dice también que el verso 2
que los líderes religiosos estaban resentidos con ellos porque estaban enseñando al pueblo. Ellos estaban hablando, estaban enseñando, estaban discipulando al pueblo y estaban anunciando en Jesús la resurrección, que había esperanza para el mayor problema de la humanidad, la muerte. Algunos dicen, todo tiene solución menos la muerte. Se equivocan. Para la muerte también hay solución. Cristo el Señor, que vino, murió y resucitó y nos da una esperanza de vida eterna. Y esa era la predicación de los apóstoles. Estaban siendo discípulos, estaban haciendo discípulos, siendo y haciendo discípulos. Esta gente estaba cumpliendo con el mandato de la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mis amados hermanos, ellos estaban haciendo discípulos y estaban predicando la palabra y estaban enseñando la palabra y estaban anunciando la buena nueva de salvación, porque ellos eran discípulos de Jesús. Y el discípulo es uno que quiere parecerse a su maestro, uno que quiere ser igual a su maestro. Y el maestro de ellos fue Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? En Marcos capítulo 1, verso 38, dice la preciosa palabra del Señor lo siguiente: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús dice que Él vino, su ministerio público, su ministerio terrenal fue para predicar, para anunciar, para enseñar al pueblo, para enseñar a las personas acerca de la salvación y de la vida eterna. Los líderes religiosos pensaron que habían acabado con Jesús. Pensaron que al crucificar a Cristo, al crucificar a Jesús, se había terminado el problema, porque dice también en una interpelación que estaban haciendo los discípulos, dice el texto bíblico en Hechos de los Apóstoles que Gamaliel se levantó en la asamblea y dijo: dejen a estos hombres tranquilos, porque hace un tiempo se levantó un tal Teudas y con unos 400 más y murió, y hasta allí quedó ese problema. Y luego se levantó un tal Judas el Galileo y de igual manera aconteció. Así que con Jesús va a suceder igual. Ya habiendo sido crucificado y habiendo sido sepultado, se acabó el problema. Hay un dicho popular aquí en el oriente venezolano que dice: muerto el pollo, se acabó el moquillo. Dice así el dicho popular. Pero, mis amados hermanos, esta gente pensaba que al matar a Jesús, al crucificar a Jesús, se había terminado este movimiento que se llamaba los cristianos. Pero estaban bien lejos de la realidad y del plan de Dios, porque estos hombres eran iguales a Jesús. Estos hombres estaban haciendo la obra que Jesús había hecho. Estos hombres andaban dentro del pueblo predicando la palabra de Dios. Esta gente andaba anunciando el camino de la salvación, de la resurrección, la esperanza y la vida eterna. Esta gente andaba entre el pueblo predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, enseñando y hablándole a la gente del camino de la salvación. Ellos estaban siendo discípulos de Jesús. Ellos se estaban pareciendo a su maestro y se encuentran con este alboroto en Jerusalén, se encuentran con esta algarabía, y dice el verso 2 de Hechos capítulo 4 que ellos estaban resentidos. Ellos estaban molestos porque se estaba anunciando, se estaba predicando la palabra, y lejos de haberse librado del cristianismo, de ese tal Jesús, ahora no era uno,
sino que había cantidades de hombres que se parecían a Jesús. Estaban siendo discípulos de Jesús, se estaban pareciendo a Jesús, estaban siendo iguales a Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, somos llamados a ser más como Jesús, a parecernos más a Jesús. Y ese es el título de esta predicación. Pero para ser discípulos de Jesús, primero, entre 4 puntos que voy a desarrollar, primero vemos desde el verso 1 hasta el 7 que para ser discípulos de Jesús deben pagar un precio. De eso no tengan la menor duda. Pedro y Juan fueron apresados, fueron instigados, amenazados, interrogados. Pero usted va a tener que pagar un precio. Tú vas a tener que pagar un precio para ser como Jesús, para ser discípulo de Jesús, porque serás amenazado para no seguir a Jesús. Mis amados hermanos, Mateo capítulo 5, verso 10, allí en la enseñanza de Jesús, en las bienaventuranzas, dice el verso 10 hasta el 12: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Serás amenazado para no seguir a Jesús. Usted será instigado, tú serás instigada, amenazada, amenazado, para que abandones la tarea a la cual Dios te está llamando, para que mengues en tu intención de obedecer a Jesús, para que abandones el camino de la obediencia a Cristo, para que dejes de ser un discípulo. Pero usted debe pagar un precio por eso, porque usted será bienaventurado, aunque vengan persecuciones, aunque vengan situaciones, ojo, a causa de la justicia, dice el texto bíblico. No es persecución, no es instigamiento, no es amenazas, porque usted está siendo una persona injusta, o usted está involucrado o involucrada en algún acto de corrupción, o en alguna situación que procede más de las tinieblas que una situación que viene de parte de Dios. Esto hay que dejarlo claro. El sufrimiento del cristiano y las situaciones difíciles y duras, el precio que tenemos que pagar es por causa del camino de la salvación, por causa de la vida eterna, por causa de la justicia, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de seguir a Cristo, por agradar a Cristo. Mis amados hermanos, es diferente a aquellos que se avergüenzan de Jesús. En Marcos capítulo 8, en el Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 35, dice de la siguiente manera: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entiéndase, todo el que quiera salvar su vida. Salvar su vida implica dejar de agradar a Jesús, de pagar el precio por seguir a Jesús. Salvar tu vida implica avergonzarte de Jesús. ¿Cuántas cosas tenemos que ajustar en nuestra vida para poder seguir a Jesús, para poder servir a Jesús?
¿Cuántos ajustes tenemos que hacer en nuestra vida personal, familiar, laboral, para poder cumplir con la orden que Dios nos está dando? Si usted ajusta su vida, pues se pudiera interpretar el texto que usted está perdiendo su vida en el sentido de que pudiera estar perdiendo algún confort o algún deseo, algún placer personal que antes nos dábamos, pero que ahora, a causa de que estamos siguiendo a Jesús y a causa de los ajustes que tenemos que hacer para poder agradar a Jesús y para poder seguir a Jesús, entonces ya nos negamos de esas cosas para seguir a Jesús. Estamos perdiendo algo en nuestra vida. El que tenga esta actitud de no hacer esos ajustes, de no negarse a esas cosas, y entonces deja de seguir a Jesús, porque no, es que tengo que dejar de hacer esto o aquello, y yo no estoy dispuesto a hacer eso. Dice el texto que usted perderá, usted tendrá pérdida, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquellos que se ajustan a la voluntad de Dios, que se aprietan el cinturón para agradar a aquel que lo ha tomado por soldado, aquellos que tienen su mirada puesta en el galardón y que están dispuestos a pagar el precio, dejar una vida posiblemente de confort o muy para nosotros mismos. Dice el texto bíblico, por causa del Evangelio, por causa de la predicación, entonces dice que la salvará, tendrá gran recompensa, tendrá gran bendición. Pero aquel que se avergüence de Jesús, aquellos que dicen, bueno, yo voy, sí, yo voy a la iglesia, pero pero yo no soy tampoco así, no es que soy de esos que son fanáticos, quieren como desmarcarse del Evangelio. Sí, pero no, yo voy, pero no, nada que ver con aquellos que son, están como una posición ambivalente, una posición sí y no. Realmente no soy, pero yo voy, me gusta, pero no me tildes como cristiano, como seguidor de Jesús. Te estás avergonzando de Jesús, ¿vale? En el trabajo, cuando llegan, ¿y qué hiciste ayer? Ayer fue domingo, por ejemplo. No, todo bien. No dicen que fueron a la iglesia. ¿Por qué? Por vergüenza que te llamen seguidor de Jesús. Por vergüenza de que digas que eres evangélico, porque evangélico en nuestra cultura es sinónimo de seguidor de Jesús, de cristiano, de discípulo de Cristo. Entonces no quieren que los amigos, o en el liceo, o en la universidad, los tilden o le ponen un cliché de que no, este es cristiano, este es evangélico. Y por ese sentido lo niegan a Jesús, niegan a andar en la senda de la salvación. Te estás avergonzando de Jesús, y dice la palabra de Dios que aquel que se avergüenza de Él, cuando Él venga en su reino, entonces también le va a negar. El que niegue a Jesús, Jesús dirá, yo no tengo ni parte ni arte contigo, porque tú no me reconociste como tu Señor y como tu Salvador. Te avergonzaste de mí. Mis amados, para ser discípulos de Jesús debes pagar un precio, porque usted va a ser puesto en una situación, así como Pedro y Juan fueron interrogados, fueron apresados, y no solamente ellos, sino todos estos grandes hombres de fe que vemos en la palabra de Dios, hombres y mujeres de fe. Pues usted también será puesto, serás probada a ver si realmente estás dispuesto a seguir a Jesús, a ser discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, si te vas a parecer, a asemejar a Jesús de Nazaret.
Pero no solamente debes pagar un precio, sino también para ser discípulo de Jesús, debes llenarte del Espíritu Santo. Dice el texto bíblico, volvemos al texto en consideración, Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mis amados hermanos, para decir esto frente a esta gente, este hombre tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Este hombre tenía que tener la unción, el poder, la presencia. Debía estar rebosando del Espíritu Santo. Porque estos no eran cualquier personas. Estos eran el máximo liderazgo espiritual de Israel. Y habían sido apresados y estaban puestos allí. Y le preguntaron y le indagaron: ¿qué? ¿En nombre de quién? Por cierto, el hecho de la sanidad de este hombre lisiado fue público y notorio, a tal punto que hasta ellos lo reconocen. Le preguntan: ¿en nombre de quién? ¿Con qué potestad ustedes han hecho esto? Es decir, este hecho que está acá, esta sanidad, este hombre que era paralítico, que estaba lisiado, que dice la versión Reina Valera que era cojo. La Nueva Versión Internacional utiliza la palabra lisiado, es decir, que estaba impedido de caminar. ¿Con qué autoridad ustedes hicieron esto? ¿Cómo lo hicieron? Es decir, el hecho de la sanidad era incuestionable. Estaban ellos reconociendo eso. Pero el punto acá es que Pedro le dice, y dice el texto bíblico, que Pedro respondió lleno del Espíritu Santo y les habló claro y directo, sin temor: sepan ustedes que ese Jesús a quien ustedes crucificaron resucitó, y este hombre ha sido sanado por el nombre de Jesucristo. Ellos no se pusieron a inventar allí, a tratar de disfrazar el asunto de tal manera que no, si a esta gente nosotros le hablamos con, usted sabe, muy fuerte, le decimos realmente la verdad, estos hombres nos van a encarcelar, nos van a meter presos, nos van a privar de la libertad. Para ser discípulo de Jesús, tú debes estar lleno del Espíritu Santo para poder testificar sin temor, porque llegará el momento en que también tendrás que defender tu fe, tendrás que defender tus convicciones cristianas, tendrás que defender el nombre de Jesús, tendrás que pararte y ponerte en pie en un grupo de personas y decir: el nombre de Jesucristo es bendito, en el nombre de Jesús hay salvación, la palabra de Dios es verdad, la palabra del Señor es la antorcha encendida, la palabra de Dios es la que salva, es la que trae luz. Usted en algún momento tendrá que defender su fe y debes estar lleno del Espíritu Santo. Mi amado hermano, usted va a tener que estar llena del Espíritu Santo, amada hermana. Su vida buscando siempre estar lleno del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. En Miqueas capítulo 3 verso 8 dice la palabra del Señor en cuanto al profeta Miqueas, cómo habló ante una sociedad que estaba corrompida, que era corrupta, estaba alejada de Dios, aunque decían que eran de Dios y que estaban en Dios. Pero el profeta Miqueas se levanta con poder, y vean estas palabras, Miqueas 3:8:
mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas tuvo poder, autoridad, potencia de Dios, pero este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios para poder hacer eso. Y usted necesita estar lleno del Espíritu Santo. Pero también, mi estimado hermano y hermana, usted debe estar lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, parecerse a Cristo, usted debe estar lleno del Espíritu Santo, porque necesita saber qué vas a decir. El Señor pondrá en tus palabras su boca a través de su Espíritu Santo. Y en Éxodo capítulo 4, verso 12, por cierto, estamos estudiando todos los miércoles la palabra de Dios. Este miércoles que pasó, estudiamos Éxodo capítulo 4. ¡Qué bendición ese estudio bíblico! ¡Qué bendición! Los hermanos no paraban de hacer preguntas y querían seguir. Pero Éxodo capítulo 4, por cierto, estuvimos estudiando este capítulo a profundidad. Éxodo 4:12 dice la palabra del Señor: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Porque Moisés estaba poniendo excusas para cumplir, para obedecer a Dios. Señor, pero es que yo soy tardo de habla y torpe de lengua, yo no puedo hablar, no me puedo dirigir a las personas. Y ponemos excusas para servir a Dios regularmente. Pero el Señor nos responde y nos dice: yo voy a poner palabra en tu boca, yo te enseñaré lo que tú debes hablar, pero usted debe estar lleno del Espíritu Santo. Por cierto, para estar lleno del Espíritu Santo, usted debe tener una vida de oración permanente, y usted debe tener una vida de estudio de la palabra de Dios consistente, sistemática. Porque el Espíritu Santo a usted no le va a hablar, no le va a poner palabra en su boca cuando usted no estudia la Biblia, cuando usted no estudia la palabra de Dios, cuando usted ignora las verdades eternas de la palabra de Dios. El Espíritu Santo hablará a su corazón a través de la palabra de Dios. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, es porque usted tiene una vida de oración activa y usted tiene en su corazón atesorada la preciosa palabra de Dios. Eso que quede claro también. No es cuestión de llegar como paracaidista y comenzar a hablar, no, porque el Espíritu Santo me va a hablar así. Usted debe ser una persona que esté llena de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo le va a poner en su boca la palabra que usted debe decir para defender su fe, para ser testigo de Jesús, para ser discípulo de Jesús, para parecerse más, cada día más a Jesús, para que usted pueda ser como Jesús. En tercer lugar, el tercer punto, volvemos a Hechos capítulo 4, al verso 11 al 14, dice así: este Jesús, Pedro, que está hablando, defendiendo su fe, siendo testigo de Jesús, dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mis amados hermanos, para ser discípulo de Jesús, Él debe ser tu fundamento. Jesucristo mismo debe ser el fundamento en tu vida. En Mateo capítulo 7, versos desde el 24 hasta el 27, se narra cuando nosotros fundamos una casa que pudiéramos decir que, o puede ser nuestra vida,
o cualquier cosa que estemos construyendo, cuando la asentamos sobre la arena, sobre un fundamento movedizo, o la asentamos sobre la roca, sobre un fundamento que sea fuerte. Cuando en ingeniería vamos a construir, primero, antes de comenzar a construir una casa o un edificio, primero se manda a hacer un estudio de suelo. Mandamos a hacer un estudio de suelo. ¿Y qué hace el estudio de suelo? Se perfora a tantos metros, 10, 20, 30, 40, dependiendo la edificación, dependiendo la magnitud de la estructura, se manda a hacer un estudio de suelo, y el estudio de suelo lo que pretende es examinar las condiciones del subsuelo, y a través de un pistón que entra a cierta profundidad se puede verificar la dureza del suelo, y en este sentido se puede entonces construir las bases de tal manera que la estructura no ceda ante la dureza del suelo, del piso. Por ejemplo, las casas botes que se construyeron en lecherías en el estado de Suárez, regularmente es una zona cenagosa, es una zona con muchísima agua. Ahí deben introducirse pilotes de muchos metros, 30, 40 metros, depende de la estructura, para poder soportar la casa o el edificio y que no ceda. Cuando estamos construyendo en nuestra vida sobre arena, quiere decir sobre fundamentos que no son firmes. Por ejemplo, hay personas que ponen su confianza en el dinero, en las finanzas. Cuando el negocio quiebra, entran en desesperación, entran en una situación de locura, e inclusive pueden llegar hasta quitarse la vida. Hay personas que se afirman o se afianzan en un ser querido y ponen toda su esperanza y su confianza en su esposo, en su esposa, en los hijos. Cuando los hijos se van por condición natural y llega el síndrome del nido vacío, cuando el hogar queda solo, estas personas entran en crisis y entonces quedan solos, y entonces comienza un proceso de decaimiento emocional y espiritual que los lleva a un estado de tristeza y de soledad. ¿Por qué? Porque afirmaron su vida, su proyecto sobre algo que era movedizo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, aquellos que estamos construyendo, debemos construir sobre la roca, que es Cristo. Y dice el texto acá en Mateo capítulo 7, que vendrán vientos, vendrán aguas turbulentas, vendrán ríos y darán con ímpetu en aquella casa, pero no cederá, porque la casa está afirmada sobre la roca. Cuando vienen esos movimientos telúricos, esos edificios que han sido construidos sobre buen fundamento, se sostienen. Cuando vienen a nosotros momentos difíciles, duros, crisis, situaciones de tribulación, de diversas índoles, de índole emocional, puede ser financiera, en los negocios, puede ser en la familia, puede ser con tu cónyuge, con tus hijos, con tu socio, con los vecinos, en el trabajo, con tu supervisor o supervisora, tu jefe, o cualquier otra situación, y trate de moverte, de conmoverte, de derribarte, como usted está afianzado en la roca que es Cristo, porque dice la palabra de Dios que no podemos poner otro fundamento. Eso está en 1 Corintios 3:11. El fundamento es Jesucristo, y sobre este fundamento nosotros debemos construir. Cuando vengan las situaciones difíciles y den con ímpetu, usted no va a ser derribado o derribada, porque usted está fundando, usted está apoyando toda su vida en Cristo, la roca inconmovible de la salvación.
nuestro pronto auxilio en la tribulación, aquella roca que no cede. Puede venir cualquier problema o situación, pero si usted está fundando su vida, si usted se está apoyando, si usted está poniendo su confianza en Jesucristo de Nazaret, usted no será avergonzado, usted no será avergonzada, usted no será conmovida. Tú no vas a caer, ni tu casa va a caer, ni tu negocio va a caer, ni la iglesia va a caer, porque te estás apoyando en Cristo, la roca eterna de nuestra salvación. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de predicación. Momento de predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios.